Bendiciones, hermanos, en esta noche. Quiero empezar haciendo una pregunta sobre cuál es el salmo preferido. Para muchas personas el salmo preferido ha sido el Salmo 23. Yo recuerdo que para mi abuela su salmo preferido era el Salmo 23 y lo repetía y lo oraba muchas veces. Es un pasaje que quizá muchos se han sabido de las Escrituras, pero hoy quiero ahondar en el significado de este salmo, en el significado de que el Señor sea nuestro pastor y en la implicación de que nosotros somos sus ovejas. Y quiero empezar con una cita de un libro del pastor John MacArthur que explica un poco de las ovejas. Dice: la mayoría de las razas de oveja no tienen una buena resistencia al medio ambiente hostil ni a la vida silvestre. Son criaturas pasivas y tímidas que se asustan con facilidad y carecen de medios para defenderse contra sus muchos depredadores. A diferencia de la mayoría de los animales, las ovejas no parecen tener un sentido instintivo de orientación, por lo cual se pierden con gran facilidad. Los corderillos son criaturas delicadas con muy bajas probabilidades de supervivencia en el mundo salvaje. Y eso explica que los rebaños de ovejas siempre sobreviven y prosperan bajo el cuidado de un pastor dedicado. La oveja es una de las criaturas más dependientes que existen. En esta mañana vamos a ahondar en el estudio de este salmo y veremos 3 evidencias que la Biblia nos enseña acerca de depender del Señor y de seguirle como las ovejas a un pastor. Número 1, estamos confiados de que el Señor nos sustenta y nos guía. En segundo lugar, vamos a ver de que vivimos confiados de que el Señor nos fortalece en momentos difíciles. Y como tercer punto, veremos que estamos confiados en que nuestro futuro está asegurado en el Señor. Leamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, verso 1, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entremos al primer punto. Estamos confiados que el Señor nos sustenta y nos guía. El primer punto lo vamos a ver del verso 1 al verso 3. El verso 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que el salmista, de alguna manera, sabiendo que ejerció ese trabajo como pastor, él para escribir este salmo tuvo que haberse visto a sí mismo como oveja. Si el Señor es mi pastor es porque yo he reconocido que necesito depender de Él y que puedo confiar de Él como oveja. Vimos en la introducción de que una oveja es un animal dependiente, es un animal indefenso, es un animal con pocas probabilidades de poder defenderse y sobrevivir. Es un animal que fácilmente se pierde. Y yo creo que David, cuando se miraba a sí mismo, logró identificar esa facilidad que él tenía de perderse, esa tendencia que su corazón tenía al pecado y a la creación de ídolos. Por otro lado, la palabra que se traduce es mi pastor, que se traduce como pastor, significa cuidar de las necesidades que tienen las ovejas con un enfoque en proveer en pasto a las ovejas y mover los rebaños en torno a las tierras de pastoreo. Pero también se traduce como gobernante, también tiene que ver con el hecho de que el pastor tiene autoridad sobre el rebaño. Y hay pasajes donde esta palabra se une a la función de gobernar. De alguna manera, en nuestra generación y en el ámbito que hemos vivido, muchos leen este salmo y muchos hacen énfasis en la parte del cuidado de Dios para nosotros. Pero quiero llamar un poco la atención en que es importante también entender que este salmo también nos habla del gobierno de Dios para nuestras vidas. También hay un énfasis en que Dios tiene el gobierno, que está ligado al tema de las necesidades. De hecho, cuando Cristo habla en Mateo 6 de que el Señor nos sustenta y tiene cuidado de nuestras necesidades, Él lo que nos invita no es a buscar un Dios que solamente nos cuida y nos ama, sino que nos invita a buscar su reino.
Nos invita a buscar un Dios que reine y gobierne sobre nosotros. Y quiero que me acompañen para esto a Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Si vemos el contexto, está hablando de alimento, está hablando de vestido, está hablando de bebida, está hablando de necesidades básicas. Hay una promesa de que el Señor va a sustentar nuestras necesidades básicas si lo buscamos como rey, si lo buscamos como gobernante, si lo buscamos no solo como un pastor que se preocupa en cuidarnos, sino también que nos llama a seguirle. Debemos entender esto. Si yo digo el Señor es mi pastor, debemos posicionarnos en el hecho de que somos un ser indefenso como una oveja, de que tenemos incapacidades, de que nos perdemos con facilidad y de que no podemos sobrevivir sin depender de algo o de alguien. Terminamos dependiendo muchas veces del dinero y de la búsqueda que tiene el mundo, pero debemos elegir hacer nuestro este salmo y depender de quien mejor puede cuidar de nosotros, que es Dios, que es el pastor por excelencia, nuestro pastor. En el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Si el Señor es nuestro pastor, Él nos sustenta, y en ese sustento también vemos dos alusiones al descanso. Me hará descansar, dice la primera parte, y aguas de reposo, dice la segunda parte. Vemos ese énfasis en la repetición que hace un énfasis en que podemos depender de Dios, y cuando logramos depender de Dios, eso trae descanso en nuestra vida. De hecho, Jesús también se presentó a sí mismo como aquel que quería darnos descanso, porque una de las necesidades de nuestra alma es darnos descanso. Mateo 11, del 28 al 30, Jesús hace un llamado y dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Vemos que el anhelo del Señor es hacernos descansar. Pero ¿cómo va a pasar eso? Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje parece contradictorio y de alguna manera es paradójico, pero el Señor nos dice que si llevamos el yugo de su gobierno, que si llevamos el yugo de su pastoreo, Él va a traer descanso, vamos a hallar descanso para nuestra alma. El verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y vemos que este gobierno se va a manifestar en guianza. Dios va a ser nuestro pastor, va a sustentarnos, pero también nos va a guiar. Nos va a llamar a seguirle. Está esperando que nosotros le sigamos y le obedezcamos. En Juan 10, 27 y 28, Cristo le habla a sus discípulos. Cristo habla y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Aquí vemos algunas características de las ovejas del Señor muy interesantes. Primero dice, oyen mi voz. Solo podemos oír al Señor cuando hemos nacido de nuevo y tenemos su misma naturaleza. Dice, y yo las conozco. Hay un conocimiento, han entendido que Jesús es su nuevo rey. Hay vida eterna, que es conocerle. Y dice, y me siguen. Está hablando, se someten bajo su gobierno, oyen su voz, le reconocen como rey, como pastor, como gobernante. Y yo les doy vida eterna. Nos da seguridad, certeza de la salvación. Y no perecerán jamás. Viven confiadas en que el pastor las sustenta y las guía. Nadie las arrebatará de mi mano. Vemos cómo hay un descanso en seguir al Señor, en conocerle, porque también hay un descanso en saber que si nos entregamos a su gobierno, que si nos entregamos a su pastoreo, Él nos cuida. Él nos tiene en la palma de su mano. Pero regresando al Salmo 23, vemos a dónde nos guía. Y dice que nos guía a caminar en sendas de justicia.
La justicia tiene que ver con la rectitud, porque el anhelo de Dios y el llamado de Dios es guiarnos a vivir una vida recta. Nos llama a seguir los pasos de Cristo, quien vino para cumplir toda justicia, a fin de morir a nuestros pecados e impartirnos su justicia, tanto en la justificación como en la santificación. En el Nuevo Testamento Pablo habla que es el Espíritu Santo el que nos guía de alguna manera, pero sabemos que Cristo está en nosotros a través de su Espíritu. ¿Y a qué nos guía? Veamos Romanos 8, 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sabemos de que somos sus hijos porque el Espíritu nos guía, pero ¿en qué sentido nos guía? Como cuando vemos en el contexto, no nos guía en cuanto a qué decisiones tenemos que tomar en la vida, nos guía a hacer morir las obras de la carne, nos guía a crecer en santidad, nos guía a vivir una vida recta, nos guía a perfeccionar la santidad en el temor del Señor. ¿Y por qué hace esto? Por amor de su nombre. Cuando tenemos claro que el propósito de nuestra existencia es dar gloria a su nombre, disfrutamos de todo lo que le dé gloria y con facilidad nos hacemos dependientes de Dios para que solo Él sea el grande, para que solo Él sea el fuerte y para que solo Él sea glorificado. Pasemos al segundo punto. Estamos confiados de que el Señor nos fortalece en los momentos difíciles y lo vemos en los versos 4 y 5. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, y quiero notar aquí que hay un cambio de dirección en la voz del salmista. En los primeros versos le habla a una audiencia, pero en estos versos se dirige directamente al Señor. El salmista cambia de audiencia y le dice, tu vara, tú estás conmigo, tu vara, tu callado, Señor, me infunden aliento. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite y haces mi copa rebosar. El salmista se está introduciendo en esa relación con Dios, en esa relación con su pastor, dirigiéndose directamente a Él y mostrándole confianza en su pastoreo. Él empieza expresando que aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué significa esa expresión valle de sombra de muerte? Y de alguna manera la expresión sombra de muerte aparece en otro salmo que nos va a explicar un poco qué significa. En el Salmo 107 del 10 al 14 dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus cadenas. Este pasaje vemos claramente que se describe a la sombra de muerte como un estado de aflicción que vino como resultado de haber sido rebeldes a la palabra de Jehová. Por lo que es probable que el salmista aquí esté reconociendo su condición pecaminosa, la cual, habiendo sido evidente para él, le ha llevado a tomar esa actitud de depender del Señor. Y eso está restaurando su confianza y su seguridad en Dios, porque ya no está confiando en sus propias capacidades para vivir una vida recta, sino en seguir a Dios, que es el único que le puede guiar en la vida recta. De alguna manera decirle, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Parafraseando podríamos traducirlo, aunque la rebeldía de mi corazón me haya conducido a momentos de oscuridad, confío en tu pastoreo, confío en que sigues siendo mi pastor, confío en que me corriges y me acercas a ti. Luego dice, preparas mesa, y esa mesa hace alusión a esa invitación que el pastor le hace a tener comunión con él. En la Biblia hay muchas invitaciones de parte de Dios a buscarle. Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Dios nos está llamando continuamente a tener comunión con Él, aún enfrente de las debilidades, aún enfrente de los enemigos, aún enfrente de las angustias, aún enfrente de las
áreas de nuestra naturaleza pecaminosa que nos causan angustia. ¿Y cuál es el resultado? Haces que mi copa rebose. De alguna manera está hablando, unges mi cabeza con aceite. Y ahí estaba hablando del perfume que se le daba a los invitados a una cena. Y tiene relación con que el estar en esa comunión con Dios alegra nuestro corazón y el corazón alegre hermosea el rostro. Pero también haces que la copa rebose, que haya abundancia, que haya saciedad. El Salmo 36, 7 y 8 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás de los torrentes de tus delicias. Dios anhela saciarnos de su bondad. Y ahí termina en el tercer punto, que nos enseña que estamos confiados, que nuestro futuro está asegurado en el Señor. El verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando el Señor es mi pastor y dependo de Él, en lugar de que me persigan mis angustiadores, me empieza a perseguir su bien y me empieza a perseguir su misericordia. Y el entrar en esa comunión con Dios me hace querer hacer volver todos los días. La palabra moraré en el hebreo es volveré a la casa de Dios todos los días. Hay un anhelo por volver a buscar esa comunión con el Señor de manera continua cuando crecemos en nuestra dependencia de Él. Algo hermoso es que esta relación con Dios no es temporal. Dice por largos días. Es eterna, no tiene fin. Y esto es porque el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, en el cual Él estaba dando su vida por sus ovejas que somos nosotros, nos concedió vida eterna para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, tenga comunión con Dios, conozca a Dios. En conclusión, hermanos, recordemos que somos ovejas del Señor y debemos de vivir como tales. El Señor nos hace una invitación a depender de Él y a confiar en Él en toda situación. Dejemos nuestras preocupaciones en Dios y confiemos que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor les bendiga.